para nuestros amigos franceses y portugueses, un poco situarnos en el mapa del país, de España. Claramente hay una circulación, hay una influencia del arco del Mediterráneo con una circulación en esta dirección. A su vez tenemos Valencia al norte, que no lo hemos puesto, pero con una gran influencia, Murcia en la zona de ahí con una gran influencia y a su vez Madrid en el centro con una gran influencia sobre nosotros. Y Elche y Alicante, los dos puntos cercanos. Realmente yo diría que hay pocas áreas en el país, yo creo que ninguna, estoy casi seguro que ninguna, con este tipo de dualidad. Es decir, es una peculiaridad realmente absolutamente diferente. Dos ciudades relativamente grandes, Alicante con 300 y pico mil habitantes y Elche con 200 y pico mil. Realmente muy cercanas, al final hablamos siempre de 21 o 22 kilómetros, pero al final estamos cercanos a unos 16, 17 kilómetros, en donde extrañamente se han dado la espalda tradicionalmente, con un vacío absoluto en la zona central, vacío, pero el vacío, el desierto, absolutamente nada en el centro. Ni Alicante va hacia el sur, ni Elche va hacia el norte. Yo diría además, por otro lado, la característica importante es que probablemente yo diría que es el tema que más se ha hablado en la Comunidad Valenciana. De pocos temas se ha hablado tanto en la Comunidad Valenciana como este tema. Pero además se ha hablado no solo, o sobre todo, se ha hablado desde las consellerías, se ha hablado desde el poder absoluto. Se ha hablado constantemente, se han dado intenciones, se han dado razonamientos, se han llevado... Y yo quisiera con este resumen y esta vuelta, este vistazo a todos los demás, analizar realmente qué ha ocurrido. Y al final sacar las conclusiones de qué ha pasado, bueno, pues la semana pasada, con recortes de periódicos que lo vamos a ver qué ha pasado la semana pasada. O sea, que pocos sitios con tanto interés como esta zona. ¿Cómo puede ser que haya algo con tanto interés y que al final resulta que no lleve a nada? No solo no conduzca a nada, sino que conduzca casi... me pongo a hablar a prisa y la verdad es que voy a intentar hacer un esfuerzo por hablar más despacio. Y que casi es de los sitios que prácticamente no, yo diría que casi no se ha hecho nada, prácticamente no se ha hecho nada. Vamos, por lo tanto, a ir analizando. Vamos, todo lo que ha ocurrido, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues ha habido en el año 65, José Antonio García Solera, es la primera vez que yo tengo documentado que se habla de una especie de área metropolitana. Digo una especie porque era una especie de intuición. Un poco más tarde, ya en el año 70, Javier García Bellido, el arquitecto del Plan General de la época, lo analiza también. Hay, por otro lado, un poco más tarde, en el año 92, nos encargan, tenemos la suerte de que a Diego Maciá y Arnica y a mí mismo nos encargan hacer un estudio de una pequeña zona del centro ferial y de servicios, todo el entorno del área alrededor de IFA, de la feria. Aparece un poco más tarde el proyecto del Triángulo, que ya sabéis, de Alfonso Vegara, tan traído en la prensa. Y a partir de ahí empiezan a aparecer, interviene ya la Administración, las consellerías, Comunidad Valenciana, Valencia, Alicante, empiezan a intervenir y aparece lo que se llama en primer lugar el PATEMA, el Plan de Acción Territorial del Entorno Metropolitano de Alicante, en donde se incluye a Elche como un pueblo más alrededor de la ciudad de Alicante. Hay una especie de protesta, de sensación de desagrado de la denominación de esta manera y transforman lo mismo y le ponen una E al final. Veis que en el punto 6 aparece el PATEMAE, el Plan de Acción Territorial del Entorno Metropolitano de Alicante y Elche. La añaden la E y parece que nos contentan a todos. En primer lugar, hay una fase previa importante como consecuencia de todas las críticas que surgen del primer PATEMAE del año 96-99. Hay unas modificaciones que yo creo que hasta lo empeoran y que aparece el PATEMAE del año 2004. Y por último vamos a analizar la situación actual. Vamos a ir viendo esos 8 puntos todo lo rápido que pueda porque el tiempo es corto. En el punto número 1, el Plan General Comarcal de Alicante del año 71, luego del arquitecto Juan Antonio García Solera, quizás uno de los 4 o 5 mejores arquitectos de la época en aquel momento, de toda nuestra zona, tiene una actitud visionaria acerca de la situación. Se da cuenta
por primera vez que va a aparecer la autovía, no existe la autovía, el aeropuerto está iniciándose en aquel momento, y ya habla, y él quiere plantear a los políticos del momento, estamos en el año, él empieza en el año 68, 69, habla de Elche, habla de Santa Pola, habla del entorno metropolitano de Alicante, de San Vicente, pero fracasa aquella idea, es decir, no lo entiende nadie, parece que aquello queda en agua de borrajas, no entienden nada de Alicante, Elche, pero vamos a ver, Juan Antonio, no sé de qué está hablando. Y acaba la cosa en que le coartan totalmente, le eliminan la idea, se la suprimen y acaba hablando exclusivamente de Alicante. Él, en un esfuerzo para que no se den cuenta los políticos de lo que está haciendo, pero al final habla de un Alicante alargado, de un Alicante que quiere buscar hacia el norte y hacia el sur. En el fondo, en el año 73, en el 75, queda inédita esta idea. Desaparece ese plan general y se transforma completamente en otra cosa y desaparece. Es decir, primer fracaso de una idea que a destiempo, porque quizás no era la época, y fracasa completamente. Aparece García Bellido. Yo creo que ha sido un plan magnífico, todos los de aquí estamos de acuerdo en que fue realmente un personaje visionario, es decir, adelantándose en muchos años a lo que ahora envidiamos y que de alguna manera deseamos y admiramos de Javier García Solera. Y ya en aquel momento él, es en el plan anterior era el 62, es en el 69, o sea, hace muchos años de esto. Dice, comenta él, y voy a leer solo subrayado en amarillo porque creo que es lo importante y quiero que me acompañen. Dice, están surgiendo una serie de importantes hechos hasta entonces desconocidos. ¿Cuáles eran los hechos desconocidos en aquel momento? Al igual que Juan Antonio García Solera, dice, bueno, la autopista del Mediterráneo empieza a aparecer, el aeropuerto de la Altés se está construyendo, coincide exactamente con las mismas ideas que este hombre de Alicante, que este arquitecto. Habla de que el ferrocarril, el enterramiento del ferrocarril era algo importante en la ciudad, como bien decía antes. Tanto Tomás como Antonio hablaban de que la separación entre la ciudad, vis damunt de la vía o vis baix de la vía, en Elche, vivo arriba de la vía o vivo debajo de la vía, desaparece el ferrocarril, la ciudad empieza a transformarse. Y el plan general comarcal de Alicante, es decir, el que hablábamos de antes, que de alguna manera había empezado a hablar de esa unión Elche-Alicante. Dice que, evidentemente, estos hechos, estamos en el año 69, importantes, deben condicionar el desarrollo, deben condicionar totalmente el desarrollo de Elche, somos conscientes. Esos acontecimientos son exógenos al propio Elche, ¿de acuerdo? Y aparece como tenemos que tener una visión de una comarca-región con nuevas perspectivas. Es la segunda idea que aparece ya hace estos 40 años. Él, en el plan general, sigo con el plan general de García Bellido, apunta que la ciudad de Elche es una ciudad que está enclavada entre Alicante, Orihuela, Murcia. Hay un eje clarísimo en donde, evidentemente, su situación privilegiada de conexión entre las dos ciudades, en aquel momento no tenía la potencia que tiene ahora, evidentemente, pero por eso hablo de García Bellido visionario, García Bellido que sabe lo que va a ocurrir. Esa visión que muchos urbanistas tienen, que raramente algunos urbanistas son capaces de adivinar. Y García Bellido lo adivinó, es decir, esto que ahora lo vemos tan natural y tan normal, no lo era así tanto en aquel momento. Pero, a su vez, García Bellido en aquel momento es consciente de que Elche no es una ciudad aislada. Elche es una ciudad con una relación extraordinaria con la Vega Baja. Casi que Elche es una ciudad totalmente relacionada, imbricada totalmente en la Vega Baja, con Aspe, con Santa Pola y con todos los pequeños núcleos a su alrededor. Y, a su vez, Alicante es consciente, y fíjense que ese dibujo es gráfico, es extraordinario, cómo se da cuenta que Alicante tiene una relación con el norte, con todos los pueblos del norte. Que de hecho, ahora lo sabemos que es así, en aquel momento era la primera vez que aparecía una imagen en ese sentido, claramente apuntando hacia dos núcleos totalmente diferenciados, cada uno con su propia influencia. Y realmente vuelve a aparecer el vacío. Fíjense que yo, por más que lo miro, no lo veo. No hay ninguna rayita entre Alicante y Elche. Es increíble, con tantas rayitas que hay, no le hubiera costado nada poner una rayita entre las dos. Pero es que no pone ninguna. Y García Bellido es de Madrid, o sea, que se ve que llega aquí y se acaba de imbuir de todo el ambiente de la ciudad.